Hola, nosotros somos el grupo 9 y a continuación hablaremos acerca de Roland Barthes. Roland Barthes fue un crítico, ensayista y semiólogo francés. Fue uno de los impulsores de la nueva crítica o estructuralismo. Estudió en el Louis Le Grand Lyceum, se graduó en la Sorbona y enseñó en distintos colegios y universidades de Francia. Trabajó como periodista literario para Combat, fundó la revista Teatro Popular y dirigió la Escuela de Práctica. Roland fue uno de los principales representantes de la nueva crítica o crítica estructuralista, influido por la obra de Bloomfield de Saussure, que a principios de los años 70 se propuso, junto a Kristeva, Solers, Derrida y Lacan, fundar una nueva ciencia, la semiología, para estudiar la naturaleza, producción e interpretación de los signos sociales a través del análisis de los textos. Las contribuciones teóricas de Roland Barthes le convierten en uno de los pensadores más relevantes de Francia del pasado siglo. Barthes se interesó y escribió sobre crítica literaria, lingüística, filosofía del lenguaje, los signos, los símbolos y la fotografía. Fue parte de la escuela estructuralista, influido por lingüistas como Saussure, Benveniste y Jacobson. Criticó los conceptos positivistas en literatura que circulaban por los centros educativos franceses en los años 50. Su producción literaria experimentó diversas evoluciones hasta desarrollar después una investigación propiamente semiológica. ¿Qué hizo? Analizó el estado histórico del lenguaje literario e identificó los conceptos del lenguaje, estilo y escritura. Una recopilación de 53 artículos publicados inicialmente en la revista The Letters Novels. En 1964 apareció Ensayos Críticos, en el que tomó en cuenta los puntos principales de los temas literarios más vivos de Francia, confrontando completamente el estructuralismo con el problema de la importancia de la obra en un autor. En 1977 se publicó Fragmentos de un discurso de amor, una novela-ensayo en la que, a través de pasajes fragmentarios, alusiones y citas, Barthes pondera la soledad extrema del discurso imposible. Los aportes más importantes de Roland. La contribución de Roland es el estudio de los signos y la semiótica. Esta disciplina entiende que las personas nos comunicamos no solo por signos lingüísticos, sino también por otros factores culturales como la vestimenta, los peinados, gestos, imágenes, formas y colores para persuadirnos unos a otros sobre ciertos sentimientos, valores e imágenes a los que aspiramos finalmente. Roland es autor de más de 20 estudios de semiótica estructuralista, análisis crítica de la obra literaria, pero también de libros sobre la fotografía, música, arte y cine. Entre sus obras destacan las siguientes: La cámara lúcida, notas sobre la fotografía, también ha aparecido en Paidós, editorial que ha publicado igualmente compilaciones de sus escritos como Lo obvio y lo obtuso, imágenes, gestos, voces, El susurro del lenguaje, La aventura semiológica, La Torre Eiffel, textos sobre la imagen y variaciones sobre la lectura. Recientemente, Ediciones Paidós ha publicado Del deporte y los hombres, estudio perteneciente a la documentación para un film documental inédito en lengua castellana, colección El arco de Ulises. Roland murió en 1980 siendo víctima de un accidente en coche en París. Cabe destacar como un dato curioso o interesante que Ediciones Paidós recupera en la biblioteca Roland con una nueva presentación los textos más importantes del semiólogo francés. Los dos primeros títulos que inauguraron la colección fueron La aventura semiológica, Lo obvio y lo obtuso. En cuanto a los tabúes, Barthes observa que nada en la sociedad carece de significados y en esta línea se logra el avance sobre el estudio semiológico de los tabúes. La aplicación de la semiología de Barthes al estudio de los tabúes subraya la distinción esencial entre hechos físicos e instituciones o acontecimientos sociales, que mientras los primeros pueden ser considerados neutros, los segundos siempre están cargados de significación. La importancia de los tabúes como signos no puede separarse
de la necesidad de ser mediados por el lenguaje y expresados por él. En cuanto a lo natural, Barthes señaló que con frecuencia cometemos el error de llamar natural a lo que consideramos socialmente aceptable, moralmente deseable o estéticamente placentero. Por cierto, es natural comer, dormir, tener relaciones sexuales y usar el lenguaje. Sin embargo, ¿qué comemos? Cuando dormimos, cómo tenemos sexo y qué palabra usamos es algo que varía de acuerdo a la cultura o subcultura de la que formemos parte. Uno de los campos más importantes de la semiótica estructural. Barthes fue uno de sus nutridores. La desarrolló y le dio un sistema. Barthes desarrolló una semiótica como el estudio holístico de los signos. Además de la lingüística, explora el signo y cómo la vida cotidiana se vuelve invisible o significativa, cómo las personas hacen de las cosas irrelevantes un signo. Es por esto que estudia lo no dicho o lo que quedó implícito. Barthes basa su análisis en el catch, pues él decía que todas las formas de comunicación son artificiales, pues su funcionamiento se debe a una estructura y la estructura solo puede funcionar en tanto y en cuanto vivamos dentro de una sociedad y no en estado natural. Acá podemos observar una comparación del modelo de Saussure con el de Barthes. Acá se explica la relación entre el significado, quiere decir, lo que se apoya en objetos equivalentes pero no iguales, es decir, el significado que no expresa al significado. Aquí se puede ver cómo se descompone Barthes entre el significante o imagen acústica y el significado o concepto. Si hablamos de la clasificación de los signos según Roland Barthes, él enumera 3 clases de signos. El primero es los signos icónicos, que son aquellos que tienen un solo significado dependiendo del contexto en el que se use. El segundo es sobre los signos motivados, que son las marcas de identidad, es decir, lo que se usa ya sea para identificar una persona o una nacionalidad. Y el tercero es sobre los signos arbitrarios, que son aquellos que no se comparten atributos criteriales, es decir, las palabras, números, código Morse y semáforos. En conclusión, todo discurso, su contenido y la referencia a lo real tiene connotaciones que le dan significación y le atribuyen valores. Barthes afirma que todo discurso puede convertirse en signo. Su semiología es la conexión con su realidad, su contexto y su vida misma. Barthes hizo realidad el sueño de Saussure, hacer de la semiología una ciencia del estudio en general más allá de la lingüística.